Que Dios les bendiga, hermanos. Un gusto de verles. Bueno, vamos a ir a la palabra, amén. Hoy vamos a continuar ya en la última predicación de la serie Señales de los Tiempos. Recordando siempre, hermanos, que la premisa, o sea, la intención fundamental de estas predicaciones es lo que Dios desea de su pueblo, que seamos entendidos en los tiempos, que no vivamos, hermanos, ciegos como el mundo. No es casualidad que Ariel esté predicando también una serie o esté predicando acerca de los Yo Soy de Jesús y haya estado hablando de la luz. Y es lamentable ver cómo la iglesia muchas veces hablamos de luz, pero no carecemos de luz muchas veces por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de accionar. La iglesia, hermanos, hoy vamos a hablar acerca del anticristo. Vaya tema. Y uno dice, ¿cómo te meten en esos jardines? Pero es que lo cierto, hermanos, que son temas que no los vas a escuchar, muy difícil vayas a escucharlo en una iglesia. Como el infierno, el pecado, el juicio final, la segunda venida de Cristo, el anticristo. Esas cosas no se tocan, hermano. No se tocan porque nadie se quiere mojar con ciertas cosas, ¿sí? Pero el Señor nos manda a enseñar todo el consejo de la verdad. Yo he titulado este mensaje porque analizando el tema, no es otra cosa que el título, la unidad diabólica. Ustedes saben que el diablo también, él ama la unidad. No se creen que es solamente el Señor. Lo que pasa es que el diablo está para separar lo que debe ser unido y unir lo que tiene que estar separado, ¿sí? Y a veces la iglesia, que esto ya lo vamos a ir viendo, entremezclado con todos los datos que vamos a ver, pues la iglesia también muchas veces no está percibida, no se da cuenta. Y a veces nosotros por no estar consagrados a Dios, por no tener luz, la luz de la palabra de Dios, muchas veces estamos abonando, estamos echándole más carboncillo al fuego de la obra de Satanás sobre la tierra, la iglesia. ¿Sí? Y es tremendo. Miren, el anticristo, hermano, vamos a hacer varias preguntas acerca de este personaje. Primero, ¿quién es? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que vamos a ver en las profecías? Porque este personaje viene a ser la guinda de la tarta. De todo lo que tú puedas estudiar de la Biblia, cristología, neumatología, todo lo que tú quieras estudiar de la Biblia, la guinda es la segunda venida de Cristo, pero anticipado a esto, a este personaje que se va a levantar. Y en la Biblia, según el libro que tú leas, tiene varios nombres, se le atribuyen varios adjetivos. Por ejemplo, el rey del norte. Cuando tú lees el libro de Daniel, es relacionado como el rey del norte, o la gran ramera, o el hombre de pecado, o el hijo de perdición, o el cuerno pequeño, también en Daniel, la bestia, en Apocalipsis, o el anticristo. Ahora, ¿quién es este personaje, hermano? Este personaje será, para hacerlo corto, será una persona endemoniada, ¿sí? Será una persona que esté poseída por un demonio del más alto rango de la jerarquía demoníaca. Y este hombre lo que va a hacer, cuando venga, cuando se manifieste, el momento que se manifieste será porque el mundo ya estará atado, o sea, estará ya preparado ya los corazones de todos, de todos, a excepción de esa inmensa minoría de los que han sido escritos en el libro de la vida, que son hijos de Dios, excepto esto. El resto, da igual que sea iglesia, que sean evangélicos, que sean católicos, que sean del mundo, que sean de Argentina, de España, de China, da igual. Todos esos van a tener un mismo sentir, un mismo parecer, van a hablar el mismo idioma, van a tener una misma cosmovisión de las cosas, y en resumida cuenta, la cosmovisión que van a tener, van a decir, cuando se manifieste el anticristo dirán, este es el líder que estábamos tanto buscando durante tantos años. Porque no será un diablito que vendrá. ¿Por qué? Porque ¿cuál será el método que utilizará un engaño absoluto?
Un engaño absoluto con el propósito de un poder absoluto. Por lo tanto, hermano, no te creas que tú y yo estamos exentos de ser engañados. ¿Sí? El hecho de, esto siempre lo decimos, el hecho de estar en Cristo, esto no te exime de ser engañado. Es la verdad. Es el conocimiento lo que te va a ayudar a entender no solamente lo que está sucediendo en el mundo, sino cuál es el rol que tú tienes, hermano, cuál es el papel que tú y yo tenemos como iglesia. Porque mientras tú y yo andemos ciegos, no obedeceremos a Dios, por más que cantemos, somos el pueblo de Dios, escogido, por más que hagamos muchas cosas, si no tenemos conocimiento, vamos a ser igual que el mundo. Y eso es peligroso, en especial para la generación que viene. Voy a hablar de varias cosas, hermano. Tengo que confesar que es un tema complicado. ¿Por qué? Porque se van entrelazando muchas cosas, que yo lo voy a intentar resumir. Hoy sí que me voy a esforzar, hermano, de hacer... Son tremendos. Hoy sí que me voy a esforzar en no rebasar la hora de predicación. Me lo he propuesto, a ver si lo logro. Así que... Y rápidamente, hermanos, miren, quiero que vayan conmigo a 2 de Tesalonicenses, porque este es el pasaje base por la cual vamos a desarrollar este tema que es trascendente. Porque estamos hablando acerca de realmente de la segunda venida de Cristo. Ahora, yo te pregunto, para que te respondas a ti mismo, ¿tú anhelas que Cristo venga ya? O todavía dices, no, para, porque yo todavía no me he casado, o no he tenido hijos, o tengo mis negocios, o tengo esto y demás. No, espera, que venga más tarde. Que todavía el mundo hay cosas que me gustan, que venga más tarde. O estás deseando que venga pronto porque tienes luz. ¿Sabes, no? Hay mucha conciencia y mucha molestia. Quien añade ciencia, añade dolor. Si no te incomoda el mundo en el que estás viviendo, hermano, entonces... Ariel decía sobre las ofrendas, ¿verdad? Pero hermano, la ofrenda, como todo lo demás de la vida cristiana, si no entregamos nuestro corazón a Cristo, lo demás no lo vamos a hacer. No vamos a entregar una economía, no vamos a entregar nuestro tiempo, no vamos a entregar nuestra energía, no vamos a entregar nuestra mente, no vamos a entregar nuestro oído, a menos que mi corazón se disponga a consagrarse a Dios y decir, Señor, tú eres mi Dios, y punto. Por lo tanto, eso es lo que estamos trabajando. Por lo tanto, no hemos llegado a la meta. No hemos llegado a la meta. Nos extendemos hacia la meta, pero todavía hay mucho que recorrer, hermano. Hay mucho que recorrer. Y de tu vida y la mía, no solo depende tu vida y la mía, de tu vida y mi vida depende también la generación que viene, ¿eh? El legado que nosotros le vamos a dejar. Así que miren, vamos rápidamente a leer 2 de Tesalonicenses a partir del versículo 3. Capítulo 2, perdón. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Y fíjense que al comenzar este versículo, vamos a leerlo, dice, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía todo esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay a quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu en su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mire, hermano, cada versículo es para hacer una predicación aparte. Eso se los tengo que decir. Por eso, hermano, el esfuerzo que tengo que hacer para ir recortando, ir aminorando el tiempo y tratarlo de que para que no se duerman. A ver, de tenerlos un poquito atrapados con el tema. Y cuando yo vea que ya empiezan a cabeza, decir, bueno, la luz roja ya tiene que ir terminando, ¿no? Amén. Así que miren, fíjense lo que dice aquí el apóstol, le dice,
Que nadie os engañe de ninguna manera. ¿Se acuerdan de Mateo 24 cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿cuándo será? ¿Qué señal será de tu venida? ¿Qué le contestó Jesús? Mirad que nadie os engañe. Hermano, todos los pastores y maestros y demás líderes coincidimos que vivimos en la era del engaño. Te están engañando, hermano. Nos están engañando por donde quiera que vayas. Miren, que el engaño venga del enemigo es obvio. Pero hoy, por ejemplo, cuando tú hablas de nosotros somos en la tierra, nos identificamos como evangélicos, ¿verdad? Cuando a ti te preguntan, ¿tú qué eres cristiano? No, sí, vale, pero ¿de qué denominación? Vale, soy evangélico, vale. Pero cuando tú defines lo que es evangélico al día de hoy, no significa nada. Es todo y es nada a la vez. Porque soy evangélico es ser cualquier cosa. Lo que se te venga a la cabeza, eso es ser evangélico. Hoy, lamentablemente, si tú viajas a una ciudad y dices, ala, yo me quiero congregar en una iglesia. Y entra a la primera iglesia que pone evangélica, hermano, ten cuidado. Y ahí sí no te encuentras con una capacidad de criterio, de discernimiento mínimos, como para darte cuenta dónde estás pisando. ¿Por qué? Porque vivimos en la era del engaño, hermano, y te están engañando, se están engañando por medio de la televisión, por medio de todo lo que oímos, de todo lo que vemos. ¿Por qué digo esto, hermano? ¿Y por qué dice que nadie se engañe de ninguna manera? ¿Saben por qué? Entre otras cosas, hermanos, miren, nosotros vivimos ahora a nivel mundial, porque es una de las cosas que hay que tocar en esto, que voy a hablar acerca, por ejemplo, del nuevo orden mundial, del sello del 666, del nacimiento, el por qué nació y por qué están las Naciones Unidas. Alguien que todos los que estamos aquí los oímos, ¿verdad? Las Naciones Unidas. ¿De qué es la Babilonia espiritual? ¿Qué significa? Todo esto es relevante para poder entender este personaje que vamos a tratar. Y en primera instancia, hermano, aquí fíjense que en el mismo versículo 3 dice, ¿se acuerdan? Nosotros ya vimos la apostasía. De estas 3 predicaciones, los primeros que vimos fue la apostasía, ¿verdad? Y en resumida cuenta, quiero que se te quede esto, hermano. La apostasía es un espíritu que domina la mente de la gente. Hay muchos más calificativos, podríamos ahondar más, ¿verdad? Pero es un espíritu que hoy controla ya no solo un país, una región, controla el mundo entero. Y hoy te vas a encontrar, para que ustedes vean, miren, se suele decir que el principio de toda apostasía es no considerar a la verdad como algo absoluto y digno de difundir. Ahora, pregúntate a ti mismo y piensa en la gente que los cristianos, los que nos autoproclamamos cristianos, si nosotros somos capaces o vivimos la vida como para amar la verdad y defenderla al precio que sea. Yo te puedo decir mi lectura, pues no. Porque cuando los pastores hoy están para estar animando y empujando y dando y hablando y empujando y además insistiendo y animando y demás, es porque eso no existe. Entonces, que no te quepe la menor duda que el engaño está ahí. El misterio de la iniquidad está en acción. Y que cada vez que tú enciendas la televisión te están engañando. Va. Que el profesor que te están enseñando está dictaminado por un sistema que le está diciendo que a los niños los tienen que adoctrinar. Y aunque nos guste o no nos guste, hermano, nosotros tenemos, todos los que estamos aquí, en una generación donde nuestros maestros han sido dictaminados para adoctrinarnos en el país que hayamos nacido. Y hoy tú y yo tenemos una cosmovisión, tenemos un paradigma que no es criterio tuyo personal, es de lo que a ti te han adoctrinado. Y mucho menos de lo que la verdad que emana de la Biblia. Porque la Biblia la tocamos cuando si estoy pasando por problemas económicos, empiezo a buscar las páginas, a ver qué me dice el Señor acerca del milagro económico. Y si estoy pasando por enfermedad, a ver de dónde Dios habla de sanidad. Pero cuando las cosas me van más o menos bien,
esto para mí es algo ajeno. Por eso es importante, hermano, como decía Lewis, que decía que el megáfono es la voz de Dios, el problema en nuestra vida es la voz de Dios, el megáfono de Dios para nuestra vida, porque de otra manera no le oiríamos. Pero bueno, ese es otro tema. El tema, hermanos, que este personaje, ¿cuándo va a aparecer? Va a aparecer en los 7 años de la gran tribulación que habla mucho la Biblia. O sea, nosotros estamos viviendo, según las Escrituras, estamos viviendo en el reino milenial mesiánico. ¿Qué quiere decir? Que vino el Mesías, él marcó la historia en antes y después del Mesías, por lo tanto vivimos la era mesiánica, y todo ese tiempo, hasta que el Señor venga, ese es el tiempo del milenio, ¿verdad? Pero dice que en los últimos tiempos será soltado el diablo, por un poco espacio de tiempo. En ese periodo que se le llama la gran tribulación, ahí se van a desatar una serie de cosas que las vamos a ver en estos momentos. Pero yo quiero ponerles una analogía, hermano. Miren, si tú lees Mateo 24, 27, dice que el Señor, en una de sus palabras, cuando dice cómo será su venida, Él hace una mención y dice, como el relámpago que sale del oriente y se pone en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Relámpago está hablando de resplandor. Así como en el oriente sale el sol y dura el día y se oculta, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir, hermano? Por un lado, que todo ojo le verá. No será algo secreto, algo que no. Será todo ojo le verá. Todos. Segundo, ¿qué ocurrió cuando Jesús decía, yo soy la estrella resplandeciente? Yo soy del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Significa que cuando tú ves el amanecer, no sé si alguien habrá visto alguna vez, no sé en qué año se da, no sé si es todo el año, yo creo que no, pero se ve antes de que aparezca el sol, aparece la estrella resplandeciente, que no es otra cosa que Venus, pero parece una estrella. Ahora, cuando Jesús vino como esa estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, ¿qué ocurrió Jesús? Jesús tuvo 3 años y medio de ministerio. ¿Qué hizo Jesús? Se fue. Cuando esta estrella, a la vez de que desaparece, solo desaparece cuando ya el sol está brillando. ¿Qué ocurrió en Pentecostés? Empezó a brillar el sol de justicia, el sol de Dios, en la era de la iglesia, hasta que venga. ¿Y cuándo vendrá Jesús por segunda vez? A medianoche. Entonces, que cuando nos estamos adentrando ya el sol ya no está brillando tanto como antes, hermano. En la iglesia ya no brilla tanto como antes. ¿No se dan cuenta que la iglesia ya no brilla como antes? Porque ya se está ocultando el sol. Y estamos en los tiempos finales, en la recta final de la historia de la humanidad, en donde van a acontecer un montón de cosas que lo que el Satanás quiso desde el principio y no pudo, lo va a hacer, como aquel que dice, en 4 días, en estos últimos días finales. Ahora bien, dice, seguimos leyendo, dice, ¿por qué dice hombre de pecado e hijo de perdición? Este es uno de los calificativos que el apóstol Pablo le atribuye a este personaje. Porque cuando él aparezca, habrá 7 años de tribulación, de la cual se dividirá en 2, 3 años y medio y 3 años y medio. Los 3 primeros años y medio será el hijo de pecado. Como dice el hombre de pecado. Se va a manifestar el hombre de pecado en esos 3 años y medio. ¿Qué va a hacer este hombre? Este hombre va a darle de comer en la boca a todo el mundo. La gente dirá, qué tremendo, qué ser sublime. Por supuesto, los impíos. Y muchos de los que ingresan a las iglesias también, no se crean. Luego vamos a ver algunas cositas que llaman muchísimo la atención en esto. Pero los otros 3 años y medio será el hijo de perdición, es decir, se irá a perdición, porque se manifestará tal como es, empezará a haber persecución, habrá hambruna, habrá pestes, habrá terremoto por aquí y por allá, porque la ira de Dios se estará derramando, ya estamos a punto de acabarse el amor de Dios sobre la tierra, y van a experimentar lo que es la falta del amor en la tierra.
Entonces, este hombre, este inicuo, va a empezar a manifestar, va a empezar a desarrollar toda una serie de estratagemas mandada por Satanás para aprovechar ya que le queda poco tiempo. Ahora bien, ser una persona, fíjense, que nosotros cuando leemos la Biblia a veces la leemos muy así, muy por encima, pero cuando nosotros leemos acerca de que, por ejemplo, en Efesios 6, cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino con ¿qué? Contra huestes espirituales de maldad, contra principados. Los principados, hermanos, son la jerarquía más alta que tiene. Por eso se le llama a Satanás el príncipe de este mundo. A Jesús también se le llama, yo soy el príncipe, ¿verdad? Porque vino a mostrar en la tierra. Pero yo quiero que vamos a adentrarnos un poquito en las profecías de qué es lo que la Biblia habla en el pasado acerca de este personaje que viene a ser ya la guinda del pastel. Quiero que me acompañen al libro de Daniel. Miren esto lo compartí ayer que estábamos estudiando este tema. Este tema, hermano, es en 1 hora y media o 2 horas no puedes dar, tienes que ir recortando y demás. Luego tiene tanto material y hay tanta historia y hay tantos datos, hermano, que te puedo asegurar que a veces uno, ¿no? Es abrumador, ¿sí? Pero vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible, porque la idea, hermano, es que tú no salgas de aquí con un montón de datos, sino que el Espíritu Santo te plasme en tu corazón, ¿sí? El espíritu de los tiempos que estamos viviendo. Que Dios te plasme, que salgas de aquí diciendo, wow, necesito acercarme más a Dios. Amén. Miren, capítulo 9 de Daniel, versículo 26. Vamos a leer todo, pero yo solamente me quiero quedar con una partecita de esto, pero quiero que vayamos desde el versículo 24. Porque aquí está hablando de las 70 semanas. No, esto no es un estudio escatológico. Hermano, esto lo voy a dar rápidamente. Pero Daniel, cuando Dios le da la profecía a Daniel, el periodo de Daniel es el periodo donde Israel fue llevado en cautividad y estaban bajo el dominio de Babilonia. ¿Sí? Entonces, Dios le da una visión, entre otras muchas visiones le da. Una de ellas es las 70 semanas. Y si tú vas a Levítico 25 te vas a dar cuenta por qué cada semana, o sea, cada una semana son 7 años, representan 7 años. Por lo tanto, aquí rápidamente dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sí? Aquí, en resumida cuenta, está hablando Babilonia, 606 a.C., se dictamina en el año 567, 475 a.C., se dictamina por medio de Artajerjes el edicto de que Jerusalén iba a ser edificada y demás, y a partir de ahí empieza a cumplirse 490 años hasta que viene Jesús. ¿Sí? Para los que estén más interesados, o vengan al estudio de escatología, o vayan a Google, que el mismo Google les va a decir en las 70 semanas, o miren, vayan a Daniel y estudien, ¿sí? Si están interesados en esto. Pero lo cierto es, bueno, y que habla del Mesías, ¿sabes? Pues, y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta la venida del Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. En el versículo 26, miren lo que dice. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Fíjense que menuda profecía, casi 500 años antes de Cristo. Dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Quédense con este dato. El pueblo de un príncipe, ¿qué pasó? Después de que ya se terminó lo que es el ritual del templo judío para adorar a Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, ni en Jerusalén ni en el monte adorarán a Dios, sino en espíritu y en verdad? Bueno, con Jesús, en la aparición de Jesús, se terminó, porque cuando Cristo muere, el velo del templo
se rasgó de arriba abajo, se terminó. Luego, en el año 70, ¿qué ocurre? Para ya ponerle punto y final, los gentiles iban a hollar el lugar santo. Iba a haber una invasión de gentiles. Si ustedes estudian bien la historia, se van a dar cuenta de las cosas que vivieron los judíos. De ahí aparecen, tiene relevancia los celotes, cuando huyen a Masada, cuando se tienen que refugiar en el monte de Masada, porque ya era el último vestigio que los judíos que quedaron de la diáspora judía y que se suicidaron porque el imperio romano, los soldados empezaron a rodear y ya no tenían alternativa, y antes de morir en manos de los gentiles, ellos prefirieron suicidarse. Y ahí está, ¿no?, la historia de la Masada y tal. Pero dice aquí que el pueblo de un príncipe iba a hacer eso. Fíjense una cosa, cuando una de las profecías muy importantes que todos los cristianos sepan, esto es vital, hermano, que todos los cristianos sepan, es que cuando en una de las visiones que Dios le da a Daniel, le da la estatua de que le da el sueño, ¿verdad? En esa estatua aparece 4 materiales que estaba reconstruido esa estatua. Cabeza de oro, pecho de plata, tórax de bronce, piernas de hierro. Cada elemento venía a representar un imperio en el cual la gente iba a vivir. Por ejemplo, cuando existe el paleobabilónico, el imperio paleobabilónico, que es entre el 1800 y el 1600 a.C., que es cuando la primera vez que aparece, que esto lo vamos a ver en Nimrod, que es hijo de Cus, que aparece por primera vez después del diluvio, que hace en la Torre de Babel, aparece el imperio babilonio, que esa va a ser la genética espiritual, que así le llamo yo, una genética espiritual para todos los ciudadanos del mundo. Iba a aparecer ahí, a través de Nimrod y a través de esto. Pero luego desaparece, viene Egipto, Asiria y demás, vuelve a reaparecer en 606 a.C., Nabucodonosor con Babilonia. Es llevado Judá en cautividad, esclavos, el templo destruido y demás. En el año 457 es reedificado por medio de este mandato y demás, pero lo que yo quiero que quede claro en esto, miren, la cabeza de oro es Babilonia. Lo explica, no es algo que uno lo esté inventando, aquí lo explica, ¿no? La cabeza de oro es Babilonia. El pecho de plata es el imperio persa. Para que ustedes se ubiquen, Babilonia es Irak, es lo que es Irak actualmente. Tampoco es una invención, ¿sí? O sea, geográficamente es Irak, donde está el río Éufrates, Tigris y demás. Que aún más, es la cuna de la civilización mundial, ¿sí? Luego, Persia es Irán. Y ojo con Irán actualmente, ¿eh? Ojo con Irán, que va a ser de muchas noticias, ya vas a ver. Bueno, Irán. Y luego viene el imperio griego, que es el leopardo, que también en Daniel 7 aparece como el leopardo. Uno es el león, que es Babilonia, el otro es el águila, el otro es el leopardo, el otro es el oso, etcétera, etcétera. Lo que aquí yo quiero que quede claro es una cosa, que cada imperio está representado por un demonio. Cuando un demonio reina en un país, en una nación, ¿sí? Cuando tú dices, ¿por qué esta nación vive así? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué somos lo que somos? Es porque hay un demonio de alto rango que está dictaminando no solamente cómo se va a gobernar tal o cual país o tal o cual región, sino que también está dictaminando la manera de pensar de esa población. Cuando en Babel Dios confunde los idiomas, ¿qué dice? En Hebreos 11, Génesis 11, ¿qué dice? Cuando dice que quisieron levantar una torre, ¿verdad? ¿Qué dice? Hagámonos un nombre por si nos esparcen por la tierra. Luego vamos a ver el 666, que significa el nombre, es un nombre. Esto lo vamos a ver. Pero resulta que cuando Dios desciende y confunde los idiomas, se empiezan a organizar la gente, que ahí cuando empieza a surgir lo que hoy llamamos naciones, pero con un mismo espíritu. Entonces, esos imperios han ido pasando de mano en mano, pero el espíritu ha sido el mismo. Miren, vayan conmigo a Daniel 10, versículo 20. Miren lo que dice. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti?
Eso le dice a Daniel. Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Escuchen, resulta que después del reinado del imperio babilónico venía el imperio persa, que es el pecho de plata, ¿verdad? De esa imagen que venía. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Qué está diciendo? Cuando nosotros decimos Satanás es el príncipe de este mundo, estamos hablando que él organiza y él dictamina cómo se ha de pensar, qué es lo que se ha de creer, qué es lo que se ha de hacer. Y uno dice, no está tan mal, tiene coherencia. Por eso, y más en estos tiempos, porque Jesús dijo, alejado de mí nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir? Que los que están en Cristo, los que realmente estamos en Cristo, los que amamos la verdad y los que vivimos conforme a la verdad del Evangelio, porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. O sea, el que hace la voluntad del Padre es el que está amparado, protegido de todo esto demoníaco que el hombre le ha rodeado de toda la historia de la humanidad. Solo que ahora, con el anticristo, se va a manifestar y se va a desatar y se va a mostrar tal como el diablo es. ¿Sí? Ahora bien, y en este versículo cuando dice que Cristo, que el pueblo de un príncipe vendrá para desolar ese lugar desolador, que es el lugar del templo, lo destruiría, pues es el príncipe del imperio romano, que es la actual Babilonia. Y para que nosotros nos ubiquemos, esto es necesario decirlo, hermano, es necesario decirlo. Miren, desde el año 606 al 538 el imperio babilónico, del 538 al 186 el imperio persa, del 186 al 476 es el imperio romano. Pero escuchen bien esto, porque en la imagen aparecen dos piernas, una de barro y otra de hierro. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió en el año 476? Prácticamente culmina la República Romana, el imperio romano de los Césares, y comienza el Sacro Imperio Romano, entre otras cosas. Por otro lado, Roma se divide en dos. O sea, el imperio romano se divide en dos. Por haberse convertido en una Roma papal, se divide en dos. Una es lo que hoy actualmente conocemos como la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Rusa, griega, turca. Y actualmente Roma, que es Occidente. Entonces se divide en dos, que esas son las dos piernas, los dos pies, y hasta el día de hoy. Luego, cuando tú lees Apocalipsis, quiero que me acompañen a Apocalipsis 17, porque hermano, ¿quieren que les diga una cosa con este tema? Y esto se los digo para alentarles. ¿Sabía que hoy estudiar escatología nunca resultó tan fácil como el día de hoy? ¿Y sabes por qué? Porque hoy muchas de las cosas que leemos y estudiamos las están viendo nuestros ojos. Hace 200 años atrás tenían que especular. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. En Daniel 12 dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará en los posteriores tiempos. Claro, si tú te encuentras en la Edad Media y tú dices la ciencia aumentará, tú dices, ¿a qué se está refiriendo? Oh, la gente será más intelectual. ¿Ha multiplicado la ciencia o no últimamente? ¿Sí? Es una señal. La ciencia va a aumentar. Así que no es difícil de entender. Ahora miren, capítulo 17 de Apocalipsis. Aquí habla del anticristo. Pero el anticristo no es un personaje que aparece así sin más. Aparece en medio de un sistema, que esa es la palabra clave, es un sistema que es político-religioso. ¿Sí? Y hoy quiero que alguien me diga quién es la única entidad religiosa que es realmente una entidad político-religiosa. Catolicismo. Cuando tú visitas el Vaticano, el Vaticano es un Estado. Es el Estado pontificio. Es un Estado en donde vamos a leer ahora, ¿sí? Miren lo que dice a partir del versículo 3. Y me llevó el Espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Quiero que te quedes con eso. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas.
Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vio a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Y aquí viene la explicación. Aquí nadie está forzando texto, ni estamos, tratando de adivinar. Es que la palabra es muy clara, hermano, y sencilla de entender. Y Apocalipsis también es. Miren lo que dice. Dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia. Recuerden que la bestia es uno de los nombres que se le da al anticristo. Dice, y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es. Por eso se dan cuenta, era y no es. Es como el misterio, cuando tú lees segunda de Tesalonicenses, toca el texto que leemos, he aquí el misterio de iniquidad está en acción. Era. Y el que es, ¿por qué? Porque se va a manifestar ahora. Lo fue, lo era en la historia, en toda la historia estuvo ahí presente el misterio de iniquidad, pero ahora se hace manifiesto. Dice, y está para subir del abismo. ¿Se acuerdan cuando Satanás se ha suelto de dónde subir? Cuando fue atado, ¿a dónde fue echado? Al abismo. ¿De dónde tiene que subir? Del abismo. Vale. E ir a perdición, el hijo de perdición. ¿Sí? Y dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. La ciudad del Vaticano está rodeada de 7 montes, para el que no lo sepa. Sobre las cuales se sienta la mujer, que es la ciudad. Y son 7 reyes, son 7 naciones. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º. Y es entre los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Escucha esto. Cuando el anticristo se manifiesta, que es lo que en Daniel 7 habla del cuerno pequeño, es esa ciudad pequeña que tiene rostro de hombre, pero que habla como dragón. ¿Sí? El dragón es figura de Satanás. Saldrá de esta ciudad. ¿Y qué habrá con esta? Mira, estas 10 naciones, y escuchen, presten atención en esto. Estas 10 naciones tienen que ser naciones que han sido constituidas bajo el Imperio Romano. Por ende, tienen que ser países europeos. ¿Sí? Todo esto. En el año 476 es cuando se consolidan las naciones que hoy conocemos como Francia, España, Alemania, Inglaterra, Italia, En el año 476 prácticamente ya se formaron estas naciones. Y arranca el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano, y por las invasiones de pueblos bárbaros y demás, es que se constituyen estas naciones y demás. Ahora bien, estos reyes, que son los países, dice, entregarán el poder al anticristo. Miren, les voy a decir una cosa. Cuando nosotros hoy hablamos, cuando la gente, aunque no conoce a Dios, pero tiene más luz que muchos cristianos, cuando hay personas que están tratando de pelear, de defender, de luchar, cuando existe en un lugar el Estado presente, ese lugar, hermanos, escucha lo que va a pasar, te van a educar a tus hijos. Que sepas que el Estado te va a robar a tus hijos y el Estado te va a decir, nosotros los vamos a criar. Tú ya no vas a ser dueño de tus hijos. Que sepas. El Estado va a hacer que tu propiedad, todo lo que tú poseas, será propiedad del Estado, en donde el Estado te da el sufruto de poderlo disfrutar hasta que el Estado decida si esa propiedad la tienes que dejar, la tienes que donar o la tienes que compartir. No sé si ustedes están oyendo noticias acerca de todas estas cosas, ¿sí? Que están viniendo, la Agenda 2030 y todo esto. Y estas cosas se hacen por medio de la ley, no frente a la ley. Escuchen, presten atención en esto. Se hace por medio del Estado, no frente al Estado. Y escuchen cuál es la diferencia. Estas leyes, ¿tú las has votado? ¿Nosotros las hemos votado? ¿A que no?
¿Quién dictamina estos referéndums para que luego se dictamine y se ponga? La gente no. Cuando dice tú y yo somos el Estado. Mentira, hermano. El Estado es un aparato, que eso lo explicábamos ayer, es un aparato que es burocrático, donde se concentra todo el poder por medio de la fuerza impositiva. De ahí vienen impuestos. En donde tú eres parte, tú eres propiedad del Estado, aunque tú no creas, aunque tú vivas, vengas, tal. Ahora, haz lo que quieras. Vete y diga, no, yo me quiero edificar una casa en un terreno. No, ese terreno es del Estado, tú no lo puedes. Y si tú te compras una casa, el Estado te va a decir cómo la tienes que construir. Y si tú te compras, por ejemplo, tú quieres hacer cualquier cosa, tú tienes que pedir permiso al Estado. Por eso tú tienes que ir al ayuntamiento y pedir permiso para predicar en la calle. Tienes que pedir permiso para todo. ¿Por qué? Porque tú eres propiedad del Estado. Y cuando el Estado se hace cada vez más presente, ¿saben que culmina en un comunismo férreo, que es lo que se quiere imponer en la Agenda 2030? Cuando eso se imponga, tú y yo ya no vamos a ser dueños ni de nuestra propia alma. Te lo digo así. Nada, tú no vas a ser dueño de nada. Te van a confiscar, te van a decir, usted se tiene que mover en un rango de 15 minutos, no sé si te suena eso, porque nosotros lo decimos. Pero usted calle, porque usted es propiedad del Estado. Ahora, y eso es lo que nosotros votamos, porque eso es lo que queremos. Ahora, quiero que ustedes entiendan una cosa. Cuando el anticristo se manifieste, ¿qué representa el 666? El 666 representa, por eso, si ustedes vayan conmigo a Apocalipsis 13, del 16 al 18, ahí ustedes saben, ¿no? Habla de qué es lo que hará el anticristo. Dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Esto ya me suena ya, Dice, sino que el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Hagámonos un nombre, por si nos esparcen. Hermano, cuando el cristiano, sin luz, tú lo escuchas hablar, con sus argumentos y con sus formas de ver la vida y demás, te agarra la mano en la cabeza y dice, madre mía, el nivel de engaño que hay. Porque hemos sido adoctrinados, hemos sido encajonados. Somos parte de Babilonia, hermano. Hasta que Cristo te rescata. Por eso Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Pero si yo, por mucho que vaya a la iglesia, si no tengo la luz del Evangelio, yo voy a ser parte de todo este sistema. Ahora fíjense que dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. El número 6 es el número del hombre, ¿sí? El 3 es el número de la unidad, es decir, el globalismo, hermano. Ustedes no sé si han visto por la televisión los antiglobalistas. Esta gente tiene más luz que la iglesia, hermano. Porque ellos saben perfectamente lo que quiere el globalismo. El globalismo lo que quiere es que ya no... Mire, cuando dice que los reyes entregarán el poder a Satanás, ¿sabe lo que está diciendo? Entregará la soberanía nacional. Todo lo que a ti hoy te ampara por una constitución, eso dejará de ampararte. Porque la soberanía, que es lo que hace a una nación soberana, se le entregará al anticristo. Para que cuando el anticristo se manifieste, no tenga que tirar de varios hilos, tire de solo un hilo. Para que toda la gente tenga un mismo sentir y un mismo parecer. Miren, esto que estoy diciendo, hermano, no hay cosa más espiritual que esto que estoy diciendo. No hay cosa que yo, por ejemplo, claro, la palabra sólida te da madurez, te da discernimiento de espíritu. Y cuando tú ves las personas, escuchas a las personas y ves las reacciones, las actitudes, su modo de vida y demás, de muchos cristianos, tú dices, este sí, este no. Este está así. Este está en la línea floja ahí, que en cualquier momento. Por eso Dios vomita a los tibios. Por eso Dios vomita a los tibios. Porque, hermano, el caliente tiene luz y lucha para que esta generación, hermano, tenga que sufrir. Y os digo una cosa, uno dice, no va a sufrir porque Dios está con nosotros, pero lo que hay que pelear es para que Dios esté con nosotros. Porque no des por hecho de que Dios está con nosotros. Porque ¿sabes cuándo Dios está con nosotros? Cuando hacemos su voluntad. Pero si como iglesia no hacemos su voluntad, no pretenda. Eso es presunción. Eso no es fe.
Porque Dios está conmigo, Dios me va a guardar. Miren, ¿saben lo que hacen las iglesias pentecostales? Y esto no lo digo como crítica, ¿sí? Lo digo como para que nos enseñen, nos aprendamos. Tú vas y tú dices, por ejemplo, no a un pastor en un culto, tengo problemas, el que sea, tengo problemas de matrimonio, tengo un problema. Dice, venga, te impone la mano, ora por ti, ala. ¿Por qué? Porque ya Dios hará. Si tú eres un hijo de Dios, ya Dios hará. Y entonces el poder, en lugar de sentarte y tomarte tu tiempo para aconsejar, hablar, mirar el asunto, abrazar, orar juntos y demás, no. ¿Y por qué digo esto? Porque no, hermano, es presuntuoso decir que porque yo ya soy cristiano, Dios me va a guardar y yo estas cosas no las tengo que saber. Eso es para otros. Oye, yo pregunto, ¿eso podrá ser parte del engaño del diablo? Yo siempre, ustedes me han oído decir, hermano, que la honestidad no te va a evitar ser engañado. El conocimiento sí. Y yo pregunto, hoy, a ojo cubero, sí, a simple vista, ¿la iglesia es honesta? Sí, muchos miembros son muy honestos. Aún más, el mundo también, hay mucha gente honesta en el mundo. Pero ¿quién conoce realmente la verdad? Venga. 5 en 10.000. Segunda de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Segunda de Juan 5:19. Y el 666, hermano, es la globalización, es el mundo entero pensando lo mismo. Yo cuando escucho a cristianos de tener las mismas frases, la misma manera de ver, la misma opinión que el mundo, yo me alarma. Y yo no me puedo conformar y decir, bueno, ya Dios hará. Yo tengo, hermano, que forzarme a enseñar todos estos estudios. Todo esto es para que la gente, hermano, el pueblo, despiértate tú que duermes y ahí te alumbrará Cristo. No antes, Cristo no te va a alumbrar si tú y yo no nos despertamos. ¿Y qué significa despertarse? Despertarse significa tener hambre y sed de Dios, tener hambre. Y eso lo digo muchas veces, hermano, hoy convocamos a una fiesta y te vienen todos. Mañana convocamos a un estudio y te vienen 4. Pero pasado mañana hacemos un estudio rígido de las escrituras y te vienen 1 o 2. Ese es el termómetro real. Así que, hermanos, cuando en Pentecostés Dios comienza la luz, el sol de justicia a reinar, que es el tiempo de la gracia, ¿con qué comenzó la iglesia? Es decir, ¿cómo maldijo Dios al mundo en la antigüedad en Babilonia? Confundiendo los idiomas. ¿Cómo bendijo Dios en Pentecostés? Hablando en diferentes idiomas y magnificando a Dios en todos esos idiomas para que el pueblo de Israel conociera la gloria de Dios como testimonio del poder y de la luz del Evangelio. ¿Cómo va a culminar el mundo? Las naciones se volverán a unir, porque siempre han estado unidas. Se volverán a unir, por eso las fronteras serán derribadas, las inmigraciones serán masivas y todo será da igual todo. Entonces, ¿qué pasa? Ya no habrá una nación que diga, como Hungría hoy, que dice, no, hoy yo no, yo no quiero ser parte de la Agenda 2030. Hay que ser valiente, para presentarse en Europa y decir a ustedes, señores, ustedes están, o como Putin, que no estoy defendiendo a Putin, no estoy defendiendo a ningún personaje, hermano, porque ahí van a caer todos. Pero que un personaje que no conoce al Señor diga, sabe, que sepa lo que hay en Europa y que muchos cristianos no sepan, es alarmante. Y que digan, ustedes con todas esas doctrinas que tratan de imponer, con ese estado presente que se quieren meter en las familias, se quieren meter en las iglesias y se quieren meter en las conciencias de todo el pueblo y demás, eso nosotros no lo queremos. Aunque él haga lo mismo en su... Pero bueno, pero me refiero, él dice, no, eso no. Y hay algunos que están levantando, no, bueno, esos pobrecitos, eso se va a terminar, ¿sí? Y se sucumbirá todo. Bueno, seguimos adelante. Miren, Apocalipsis 6:6 dice, oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario
pero no dañes el aceite ni el vino. Escuchen esto. Escuchen esto, hermano. Una de las señales que va a venir en el momento que el anticristo se manifieste es la inflación, la hambruna. Mateo 24:7, ¿qué dice? Habrá terremoto, hambre. ¿Sabes, hermanos, que con un denario tú pagabas, aquí dice 2 libras, con un denario tú pagabas 20 libras? Era lo correcto. Tú imagínate cuánto cuesta un pan. 1 euro más o menos, ¿no? 1 euro por ahí. Pues te va a costar 10 euros una barra de pan. Y la inflación va a venir para no irse. Y que si piensas tú que la inflación es, porque Venezuela, porque Argentina, son países probetas, hermano. Están probando para lo que va a venir a nivel del mundo. Te lo digo así. Y no es una especulación. Y la inflación se está empezando a mirar, Europa. ¿Y sabes qué van a decir? Que para que eso no suceda, vamos a quitar la moneda. Cuando quiten la moneda física, olvídate, hermano. Ya te van a confiscar hasta la gana de vivir. Porque ya no va, ya es todo virtual, está todo en la nube. Ya no puedes tener nada, nada. Y entonces todas esas cosas están viniendo. Y eso es parte de lo que es el anticristo. Ahora, hay que mencionar también que en este periodo, hermano, habla, aunque parezca que no tiene que ver, tiene mucho que ver, los 144.000 sellados. Pero qué, a ver, ¿qué tiene que ver el anticristo con los? Sí, tiene mucho que ver. Porque miren, vayan conmigo a Apocalipsis 7. Que es, Dios va a librar, amén, a los verdaderos cristianos. A los que obedecen a Dios y viven en obediencia a Dios siempre. Él los va a librar porque tú y yo vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Un engaño es que pretender cosechar donde no se siembra. Eso es un engaño. Y básicamente, en este periodo, que será un periodo donde otras de las cosas que va a pasar es una fuerte persecución a la iglesia. Miren lo que dice versículo 4. Oí el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los Israel. Ya empieza a hablar de la tribu de Judá, la tribu de Benjamín. Y uno dice, hombre, obvio, es Israel, ¿no? Está hablando 12.000 por cada tribu de Israel. Obvio, 144.000. Pero miren lo que dice el versículo 9. Porque, perdón, el versículo 4 que dice, oí. Ahora vamos a ver lo que dice el 9. Después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermano, que si tú estás en Cristo, linaje de Abraham eres. Heredero según la promesa que Dios le dio a Abraham, que pasó por Israel. Y cuando Dios dijo de Israel, se acabó, porque yo soy la vid verdadera. ¿Se acuerdan la vid y la higuera? Cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, no vosotros, y todos los que estén en mí serán higuera, serán la vid. Por lo tanto, tú y yo, en el mundo espiritual, pertenecemos a algunas de las tribus de Israel. Porque seremos de esa multitud que está viendo ya en la glorificación, en donde ya se termina. Porque, hermano, hay que entender que el diablo, que es este hombre, este personaje, va a durar muy poco tiempo. O sea, ¿pueden ser 7 años? Sí, perfectamente. Yo no lo sé. Pero es un espacio breve de tiempo. Pero sobre todo va a venir, ¿saben para qué? Él vendrá para lo que él siempre ha querido. ¿Qué dice Isaías 14? A ver que lo encuentre aquí, Isaías 14. Bueno, vayan conmigo, no sé si lo he apuntado. Isaías 14. Porque la idea del anticristo está basada en el corazón del diablo que quiso inspirar a Eva en el Edén. 14:12 dice, vamos a leer del 11, dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto,
junto a las estrellas de Dios, es decir, los ángeles, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. De ahí que cuando vamos a segunda de Tesalonicenses, vayan conmigo, ya estamos terminando, ¿eh? Ya me quedan, si es 1 hora, me quedan 10 minutos. O sea que, vamos rápido. Oh, hermano, me trato de proponer, pero bueno. Dice, seguimos leyendo, dice, y ahora vosotros, versículo, el capítulo 2, estamos leyendo 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Ese es el texto base que siempre estamos leyendo. Y dice en el versículo 4, se opone, se levanta, fíjense, quería subir a lo alto, ser como Dios, ¿sí? Y dice, se opone contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando dice haciéndose pasar por Dios, está hablando del Mesías. Una de las cosas que él vendrá a imitar es al Mesías. Y los judíos caerán como moscas, o sea, dirán, sí, este es el Mesías. Entre otras cosas, y esto que quede como enseñanza, hermanos, para que ustedes vean. Los judíos cuando Jesús vino, y los judíos esperaban al Mesías, en la primera venida, ¿qué esperaban de Jesús? En un corcel, con un séquito de ejército, para librarlos del Imperio Romano. Pero si Dios hubiese en sus planes hubiera sido así, lo hubiera tal vez librado del Imperio Romano, pero se hubiese tenido que quedar de por vida en la tierra para librarlos incluso de ellos mismos. Pero cuando vieron a ese Jesús que entró con un pollino, nació en un pesebre, este no es el Mesías, vamos, bueno, nosotros hermanos, el imperio que tenemos, que nos están pisando la cabeza y que nos están invadiendo impuestos porque no nos dejan ni respirar y demás, eso queremos ser librados de eso. Ahora, en la segunda venida de Cristo, eso es justamente lo que va a ser el anticristo. Será un hombre poderoso, será un hombre fuerte, será un hombre elocuente, será un hombre con una moral y que dejará atónito a muchos y engañará también a muchos. Y entonces se sentará en el templo ya estará edificado, como lo decíamos en la predicación, se sentará y se hará pasar por el Mesías. Ahora bien, esto vamos a ir rápido con esto. ¿Saben una cosa? Yo pregunto, y esto lo tienen que saber, ¿qué es lo que detiene? Porque el ministerio de iniquidad está en acción, como dice en el versículo 7, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad. ¿Quién es lo que lo detiene? ¿Qué es lo que detiene que el anticristo se manifieste? Pregunto. No. Es la iglesia. Y ahora vamos a andar un poco más. La institución religiosa. No. Es el cuerpo espiritual de Cristo bajo la morada del Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo esté en mi vida y en tu vida, eso está frenando que el diablo haga lo que le dé la gana. Pero es necesario que eso sea quitado. Miren lo que dice. Y ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. ¿Por qué en acción? Porque esto viene trabajando del imperio babilónico, imagínense si viene. O desde el Edén viene trabajando todo esto. Solo que quien al presente lo tiene hasta que la su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Aquí ya está hablando del final, de lo que va a pasar. Destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señal y prodigio mentiroso. Y a partir del versículo 10, aquí van a entrar montones de cristianos, van a entrar en esta lista. ¿Por qué? Porque hoy la filosofía, yo le llamo filosofía, no son doctrinas. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Timoteo 4:1? En los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. ¿Vale? Y una de las doctrinas de demonios que pululan hoy en las iglesias es el poder del Espíritu Santo. Porque es verdad que tenemos que vivir en el poder del siglo venidero. Amén. Pero ¿de qué magnitud, de qué manera y qué forma? Porque ellos están buscando poder y poder y poder. Que tú escuchas barbaridad y hacen cosas que escapa a cualquier lógica humana. Y es para rasgarse las vestiduras. Pero mira lo que dice el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden.
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Sí? Hermanos, la verdad, si tú lees Primera de Juan y Segunda de Juan, son las dos epístolas que es la que más y mejor hablan acerca de lo que verdaderamente es la verdad. La verdad y el amor van de la mano. Cuando tú dices, no, debemos amarnos, amén, pero debemos amarnos en base a la verdad. Así que yo, hermanos, ya para concluir, ¿qué es lo más terrible de todo esto que estamos hablando? Que muchos cristianos por ignorancia apoyan y apoyarán este sistema. Porque que el mundo lo haga, hombre, ya está dicho, hombre, obvio. Jesús dijo, el Señor dijo, los que conmigo no son, contra mí son. Y los que conmigo no recogen, desparraman. Toda la gente tiene puesta la mirada en la política hoy actualmente. Y si hay una cosa que está generalizada, ¿sabes cuál es? La decepción. Hasta que aparezca este personaje y deje de decepcionar a muchos. Y diga, ¿ves? Este es lo que estaba buscando, ¿sí? Ahora, 2 versículos y termino con esto. Respuesta a Dios para la iglesia. Daniel 2, del 20 al 22, lo voy a leer. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, o sea, cambia los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, porque de Él son las naciones. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. Amén, hermano. Segunda de Pedro 3, 13 al 14. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible, en paz. Así que, hermanos, ¿saben qué? Y esto lo digo con mucho amor. Tenemos que ser un rebaño, pero no del sistema, sino de Dios. No ovejas de rebaño de un sistema que desde que éramos así nos han ido adoctrinando con doctrinas demoníacas, en la cual tú dices, ¿saben qué? Cuando tú lees, por ejemplo, Mateo 21, ¿sabes lo que le dijo Jesús a los fariseos en un momento? Le dijeron, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cómo dices esto y demás? Bueno, porque vosotros decís que veis, vuestro pecado permanece. Cuando nosotros como cristianos, no, el juego pastor no dice eso, yo tengo luz, yo soy hijo de Dios. Cuando yo digo eso, y en realidad no lo es. Porque ahí es donde se ve el pecado. Ahora, cuando uno confiesa el pecado, cuando uno confiesa la ignorancia, cuando uno confiesa delante de Dios que necesitamos luz, el que esté falto de su sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios. Él la da sobradamente. ¿Amén? Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en esta mañana queremos darte gracias porque tu palabra, Señor, es tu palabra. Y tu palabra tiene que ser predicada, Señor, de la mejor forma, con el mejor corazón, con la mejor actitud, con la mayor profundidad que se pueda, Señor, pero debe ser predicada. Todo tu consejo tiene que ser predicado, Padre. Y en esta mañana, Señor, se ha predicado de algo que tal vez no es muy popular. Pero, Señor, sabemos que como ya estamos en los tiempos finales, es necesario que por lo menos sepamos algo, parte de cosas que vamos a vivir. Y que no seamos engañados, Señor, sino que esto, Padre, nos ayude, Dios mío, a consagrarnos cada día más a ti. Dejar ya, Señor, de enredarnos en las cosas que nos gustan, Señor, en la vida, y dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, Señor, sino que hoy, Padre Santo, hoy es día de salvación, hoy es el día que tú nos estás pidiendo, Señor, consagrarnos y entregar nuestras vidas a ti. Yo te pido que esta iglesia, Dios mío, y que todos los que nos estén escuchando, Dios, que realmente seamos de los que estamos sellados y de los que estamos salvaguardados por Dios. Y lo que vamos, Señor, aunque vayamos a ver todo esto, Señor, que vamos a tener la confianza y la certeza de saber que tú estarás con nosotros. Y en tu segunda venida, con el resplandor de tu venida,
venida destruirás a este inicuo, Señor, a quien tú reprenderás, Señor. Y gracias te damos por quien eres y por la revelación de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.